Bien, ¿qué tal si comenzamos? Gracias a todos los que se coparon ahí saludando. La verdad que como Sociedad Bíblica estamos muy contentos de que la Iglesia pueda disfrutar estas iniciativas. Bien, vamos a orar. Ya está Wilfredo con nosotros. Vamos a también tener un saludo de la Sociedad Bíblica, pero antes vamos a entregarle este tiempo al Señor. ¿Qué tal? Si oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por cada uno, Señor, de las personas que se ha podido conectar. Gracias, Señor, por este espacio, Señor, lo entregamos en tus manos. Te pedimos que podamos adquirir herramientas, Señor, útiles para bendecir a nuestras comunidades de fe, Señor, y honrar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, y antes de comenzar con el taller, Rodrigo Guerra, quien es director de proyectos de la Sociedad Bíblica Argentina, nos va a dar un saludo institucional. Adelante, Rodrigo. Gracias, Pablo. ¿Cómo están todos? Que el Señor les bendiga. Qué gustazo saludarles de vuelta. A algunos los vi en el curso de Introducción a la Biblia que tenemos todos los miércoles, y también a muchos los vengo viendo que se están conectando a todas las conferencias. Eso es muy bueno, muy lindo para nosotros. Así que en nombre de la Sociedad Bíblica quiero darles las gracias a todos por poder conectarse en este tiempo. Qué lindo poder estar todos juntos, a pesar de que no estamos juntos físicamente, como digo, en todas las conferencias, poder estar por lo menos conectados juntos, eso es muy, muy especial. Rápidamente comentarles un poquito acerca de la Sociedad Bíblica Argentina. Somos una organización sin fines de lucro que tenemos una misión. Y los objetivos de misión, lo que nosotros hacemos, cómo servimos nosotros, es traduciendo la Biblia a todos los idiomas, también publicando la Biblia, no solamente en papel, imprimiéndola en papel, sino también publicándola en braille para los ciegos, publicándola en audio para quienes no saben leer, publicándola también en video para aquellos que la ven en lengua de señas, por ejemplo. También lo que hacemos es difundir la Biblia. ¿Cómo difundimos la Biblia? Distribuyéndola, haciendo que la Biblia llegue a todas las personas en nuestro país. Y por último, lo que hacemos es exaltar la palabra de Dios, porque entendemos que la Biblia no es suficiente que esté en las manos de la gente. No es suficiente. Creemos, estamos convencidos que la Biblia tiene que estar en las mentes y en los corazones de las personas, para poder transformar a la gente y para poder ver también una Argentina transformada por la palabra de Dios. Hacemos todo esto porque tenemos un anhelo, y nuestro anhelo es que toda la gente en todo lugar se encuentre con Dios y su Hijo Jesucristo a través de la Biblia, en el idioma que piensa y que siente, en formatos que favorezcan el entendimiento y sin que el dinero sea un impedimento. Eso es lo que hacemos nosotros. Por eso creemos que herramientas como la predicación expositiva son importantísimas. ¿Sabían ustedes que, según la investigación que realizamos junto al Seminario Internacional Teológico Bautista, una investigación muy, muy, muy interesante en la que evaluamos cuál es el rol de la Biblia en la vida de los creyentes en Argentina, la enorme mayoría de las personas dijo que la forma más importante en la que la Biblia impacta su vida es a través de la predicación. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque si la gente está siendo impactada por la Biblia a través de la predicación, necesitamos que nuestros predicadores estén bien preparados. Aquellos que se paran al frente de una congregación y predican y proclaman la verdad de la Biblia, tienen que estar listos para poder predicar aquello que dice la Biblia. Y bueno, no voy a empezar a dar el curso porque es que yo ya lo escuché mucho a Wilfredo, entonces yo ya me sé algunas cosas. Pero bueno, lo voy a dejar a Wilfredo que él pueda presentar y tener su tiempo para enseñarnos, y por eso quiero presentarte. Wilfredo, mi gran amigo, nos conocemos ya desde hace unos años, pareciera que no, pero nos conocemos ya desde hace unos años, y él es coordinador regional de Lanham, Predicación para Argentina, para Chile, para Paraguay, para Uruguay, con más de 16 años de servicio en Lanham, Argentina, es arquitecto y es máster en teología, con más de 20 años de experiencia en equipos pastorales y, como dije antes,
un gran amigo, una persona queridísima que lo tuvimos en Buenos Aires, en el norte, también haciendo conferencias en el Congreso de la Biblia, etc. Así que, Wilfredo, muchísimas gracias por este tiempo y gracias a todos por participar de este espacio. Te damos el lugar, Will. Buenas noches. Qué lindo ver ahí tantas caras conocidas y tener esta oportunidad. La verdad que es una bendición, un privilegio. Me siento como fuerte cuando veo amigas y amigos. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí. Así que disfruto mucho de esta instancia. Y bueno, vamos a hacer algo que esperamos nos bendiga y nos traiga algunos aprendizajes para seguir en el camino por el cual hemos apostado y por el cual nos movemos, ¿sí? Decirles que, bueno, como Langham justamente, nuestro objetivo de servicio es capacitar a pastores, a líderes de iglesias que predican en un grupo de señoras, que predican en un grupo de matrimonios, que predican los domingos en el culto, que coordinan un encuentro bíblico de jóvenes, todas esas instancias en donde se abre la palabra para poder transmitir un mensaje desde ella a fin de que nuestra vida sea agradable al Señor. Todas esas instancias nos interesan desde Langham y hacemos que podamos crecer juntos en lo que es la exposición bíblica. Así que bueno, hoy el tema es predicación expositiva de textos narrativos. Vamos a tomar un tiempito para trabajar esto. Les comento un poco cómo vamos a ir. Les voy a presentar algunas ideas, voy a definir qué es justamente predicación expositiva y qué son los textos narrativos. Vamos a abordar en un gráfico cómo es la característica de un texto narrativo. Luego vamos a abordar cómo se debería predicar un texto narrativo en función de lo que es el género y en función de lo que la palabra de Dios tiene para decirnos a través de un texto narrativo. Luego voy a presentar una predicación breve de 15 minutos y sobre esa predicación vamos a hacer como algunos ejercicios y parar la predicación en ciertos momentos para saber en qué punto estamos y qué es lo que iba haciendo a medida que la predicación se iba desarrollando. ¿Para qué? Para que podamos entender y tener algunas herramientas y claridades a la hora de poder usarlas, porque la idea de este taller es que vos puedan apuntarse a algunas cositas y puedan tener una experiencia concreta de trabajar una predicación. Así que ese es un poquito el trayecto. Luego de eso vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas que lo va a coordinar Rodrigo, así que las preguntas que ustedes le vayan surgiendo durante esta dinámica de taller, pueden ir escribiéndolas y Rodrigo las va a recoger para el final de nuestro tiempo. Bien, predicación expositiva. ¿Qué es la predicación expositiva? Bueno, es la predicación que se concentra en un texto bíblico. Ustedes saben que uno puede predicar de muchas cosas. Puede tomar un libro secular y predicar sobre eso, contradiciendo lo que dice el autor, apoyando lo que dice el autor, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes pueden contar un testimonio de vida en una predicación y hacer lo que se llama una predicación testimonial. Ustedes pueden también predicar dando como una paradoja o una moraleja de algún tiempo de la historia bíblica, o bien de la historia más reciente. Podemos pensar, bueno, el mes que viene es el mes de la Reforma, tengamos una prédica sobre Lutero, por ser un reformador, por ejemplo. Así que hay varios elementos que uno puede tomar para una predicación. La predicación expositiva se concentra en un texto bíblico, o sea, toma como base el texto bíblico, ni una historia, ni un testimonio, y tampoco necesariamente toma una verdad teológica bíblica como base, simplemente expone lo que el texto bíblico dice, a veces obviamente desarrollando a partir del texto alguna cuestión que tenga que ver con lo teológico, por supuesto, pero no toma, bueno, el tema de esta predicación es la santificación y voy a hacer un paseo por 10 textos bíblicos para explicar lo que es la santificación. Eso sería una predicación temática.
que tendría sus graves riesgos, y tal vez alguno de nosotros los ha vivido cuando vuelve a la casa y alguien le pregunta, che, ¿y de qué hablo? No sé, mira, me paseo por toda la Biblia, la verdad que tengo un merengue en la cabeza que no... Sé que el tema tenía que ver con la santidad, pero de qué dice la Biblia me quedó muy poco. Así que la predicación expositiva toma una narración completa, desde que empieza hasta que termina. Puede tener 3 versículos o puede tener 20 versículos. La narración del endemoniado gadareno son 20 versículos. La narración del llamamiento de algunos discípulos en Marcos tiene 3 versículos. Una historia completa. Un poema completo. Un salmo completo. No un versiculito de un salmo que tiene 15. No, un salmo completo. Un discurso completo. La carta de Pablo, bueno, tomo Filipenses 4.13. ¿Y qué pasa antes de Filipenses 4.13? ¿Y cuál es el tema después de Filipenses 4.13? ¿Y por dónde empezó la carta? ¿Y cómo es el argumento que va llevando de principio a fin de la carta? Entonces, una predicación expositiva es aquella que toma un discurso completo, sea de 5 versículos, sea de 10 versículos, sea de 20 versículos del desarrollo. Es más, a veces no tiene mucho que ver, puede empezar en 3.15 y terminar en 4.20 o en 4.5, y no tiene que ver con la numeración exacta de los capítulos y los versículos, sino con una unidad, en este caso temática, de un texto discursivo, o con una unidad poética en el caso de un salmo, o con una unidad narrativa en el caso de una historia del libro de Hechos o de los Evangelios. En la Biblia hay muchos géneros, muchos formatos, ¿sí? Y uno habla en varios formatos. Cuando mi hijo me dice, papá, te quiero hasta el cielo, no me está dando una definición cuántica de los kilómetros que hay desde su amor, ida y vuelta hasta la estratosfera. Me está diciendo las cosas de otro modo, ¿sí? Yo no puedo tomar un poema como un tratado de farmacología. Sí tengo que tomar un remedio con la precisión que exige un tratado de farmacología. Pero un poema es otra cosa. Entonces hay diferentes géneros. Poemas, hay discursos en la Biblia, hay narraciones, hay escritos proféticos, hay escritos apocalípticos, hay leyes, hay refranes llamados proverbios. Digamos, hay variada literatura, variados géneros. Y cada uno de esos géneros merece un acercamiento particular, una manera de entender el texto bíblico, por el género del que se trata, de una forma particular. No entendería nunca algo que me dice alguien poéticamente si yo trato de verlos con ojos de discurso. Y así no podría entender un discurso si lo trato de ver con ojos de narrativa, no podría entender un escrito apocalíptico con ojos de discurso, etcétera, etcétera, etcétera. Cada género implica un estudio bíblico, un abordaje particularizado y pormenorizado. La narrativa es la forma más habitual en el texto bíblico. Es decir, 50% de libros y de las cuestiones que tenemos en la Biblia son narrativas, son relatos, son historias. Entonces tiene una presencia muy importante, y por eso es que yo tal vez tomo, y Langham toma para el nivel 1 de la preparación de predicadores, el género narrativo. ¿Por qué? Porque hay muchísima narrativa para predicar, y no solo eso. La narrativa del Nuevo Testamento presenta al modelo de vida para cada cristiano, para cada cristiana. Es ni más ni menos que Jesús. Las narrativas de los evangelios nos presentan cómo debe ser modelada la vida de un creyente. Cómo vos y yo debemos vivir tratando de hacer un puente entre esa actitud que tuvo Jesús y las actitudes que se me demandan a mí hoy como seguidor de ese Jesús. Así que esta es una razón muy fuerte para aprender a predicar la narrativa y meterse a predicar la narrativa de los evangelios, en donde vos y yo simplemente tenemos que mirar a Jesús y ver lo que Él hace y decir, ¿cómo puedo esto trasladarlo a mi vida? ¿Cómo puedo hacer que este ejemplo, este modelo de vida de Jesús se instale en la mía? Entonces, aprender a predicar la narrativa tiene un beneficio muy, ¿sí? Enseguida aprendemos cómo debemos
una primer pantalla, Rodrigo me va a ir ayudando en esto, donde vamos a mostrar un poquito cómo es una secuencia de la narrativa, que implica 3 momentos que ustedes seguro que lo escucharon y los trabajaron en la escuela secundaria. Esto no es ninguna ciencia, no estamos descubriendo nada. Inicio, desarrollo y cierre. 3 momentos. Se dirán de una manera o de otra, habrá varias maneras de decirlo, pero básicamente esto es la secuencia narrativa. Así funciona una narrativa tradicional. Por supuesto que en la posmodernidad este círculo, inicio, desarrollo, cierre, ha sido modificado. Por ejemplo, hay algunas películas, si a ustedes les gusta ver películas, 21 gramos, es una película que está como entrecortada, empieza por la mitad del desarrollo, después te ponen un poquito del inicio, después un poquito del final, y vos como quien estás viendo la película, tenés que ir armando, esto debe ser que es del desarrollo, esto pasó antes, esto pasó después, y uno tiene que ir armando estos momentos de la narrativa mientras lo mira. ¿Sí? 21 gramos, es una película muy linda para ver y que tiene esta forma, ¿no? Una forma que a veces nos hace estar más atentos, porque es una historia contada con un suspenso diferente, ¿sí? Amores Perros también es otra película que se cuenta de esta otra manera. ¿Qué hay en una narrativa? Un inicio, un desarrollo, un cierre. ¿Qué hay en el inicio? Hay descripciones del entorno, descripciones del ambiente. ¿Dónde se va a dar esta historia? Al principio de la narrativa se nos presenta el ambiente de la historia, el lugar en donde se va a desarrollar, datos de tiempo, datos de lugar, si es adentro, si es afuera, si en el caso bíblico, si fue en una sinagoga, si fue en el mar, si fue en un acantilado, ¿dónde fue la historia? ¿En qué tiempo la historia? ¿Era sábado? ¿Era un día común de semana? ¿Era la fiesta de la Pascua? ¿Era la fiesta de las enramadas? ¿Qué connotación tenía eso? Todo eso está presente casi siempre en una narrativa en el inicio. En el desarrollo se dan lo que son las acciones entre los protagonistas. Una de las cosas que uno tiene que prestar mucha atención en la narrativa en este tiempo de desarrollo es qué personajes intervienen. Porque entre estos personajes va a haber cierta disputa, va a haber una pelea, va a haber algo que se va a luchar, ¿sí? Alguien va a querer lograr algo en esta historia y va a haber otros que no se lo van a querer permitir, ¿sí? Por eso que en la narrativa siempre hay un conflicto, siempre hay un conflicto de intereses. Y ese conflicto de intereses genera interacción, ¿sí? Esas interacciones tienen un clímax en donde es como que la cámara se acerca con suspenso y va haciendo foco y nos deja a ver qué es lo que va a hacer el protagonista principal para resolver este conflicto que se ha presentado, esta disputa que se ha establecido. Obviamente la narrativa tiene una resolución, donde termina el desarrollo, digamos, y luego de eso, algunas veces hay una evaluación. Bueno, ¿quién ganó? ¿Quién perdió en esta historia? ¿Qué ganó en esta historia el que ganó? ¿Qué perdió en esta historia el que perdió? Les digo que habitualmente a la narrativa se la maltrata mucho, pero mucho, ¿eh? ¿Por qué? Porque el modelo de predicación más tradicional en el mundo es el modelo del discurso. Esto es algo que tiene que ver con la cultura occidental, con el mundo anglosajón, tan ávido de discursos, tan relacionado a las cuestiones lógicas, tan enamorado de los argumentos, ¿sí? De la verdad, de la teología. Entonces la narrativa habitualmente se predica con formato discursivo, generando el primer maltrato a la narrativa. No se enojen, yo soy un poco provocador, me gusta tirar algunas palabras así que confronten, así que permítanme este lenguaje para sacarlos un poquito de lo que habitualmente tal vez piensan. Sí, se maltrata la narrativa, se maltrata la narrativa. Y se predica la narrativa, punto 1, la primera M. Este texto nos habla de la majestad de Dios. Punto 2, la segunda M. Esta narrativa nos habla de la
Misericordia de Dios. Punto 3, la tercera M. Este texto narrativo nos habla de lo maravilloso de la salvación. Esa es la forma más apropiada de predicar un discurso. Yo la celebro, es fantástica. El mundo occidental ha encontrado las 3P, las 3M, que vos te vayas a la casa con un texto discursivo que te predicaron. ¿Y qué tenés que hacer? Tengo que ser misericordioso como Dios, tengo que ser mayordomo como Jesús, tengo que ser magnífico como el Señor. ¿Tá? Me llevo las 3M a la casa, las puedo practicar durante la semana. Fantástico, fantástico. Aplaudo a toda predicadora y predicador que trabaje el discurso y nos lleve a que cada uno vaya a su casa con 3M, con 3P, con 3Z, con 3, lo que quiera. Porque eso nos va a ayudar a vivir esta enseñanza de un texto discursivo. Pero la narrativa es otra cosa. Y predicar la narrativa como si fuera discursiva es un error para mí. Es perder parte de la riqueza que ha venido a través del género narrativo. Vuelvo a decir, si toman un pasaje de las epístolas, si toman un pasaje discursivo del Evangelio de Juan o discursivo del Evangelio de Mateo, pero fantástico, allá vamos con los 3 puntos. Bárbaro, allá vamos con las 3Z. Adelante. Pero en un texto narrativo, la cosa se trabaja por otro lado. Por eso, la prédica de un texto debe tener que ver con el género de ese texto. Si yo predico un salmo, y tendré que aprender a ver cómo se estudia la poesía y cómo se predica la poesía, porque la poesía tampoco se predica como una narrativa, ni como la discursiva, ni como la literatura profética, ni como los proverbios. Cada uno de esos géneros merece un estudio bíblico, un acercamiento y una predicación específica. Volvamos a la predicación narrativa. En este cuadro, la propuesta es transitar la narrativa. Si la narrativa tiene situación inicial, desarrollo y situación final, prediquémosla naturalmente como viene la narrativa. Nos adecuemos al género y transitemos el género mientras vamos predicando. Entonces, veamos la situación inicial de la narrativa, veamos cuáles son esos elementos del contexto de la narrativa, veamos el desarrollo, cuáles son los personajes que aparecen, cómo pelean esos personajes, por qué están peleando, cómo son esos diálogos que establecen los personajes. Veamos cuál es el clima, cuál es el conflicto de esa narración, cómo se resuelve esa narración, y veamos si hay datos de la situación final de esa narración. La propuesta para predicar la narrativa es transitar la narrativa. Muy simple. Casi lógica, casi de cajón. Por eso digo que es un maltrato los 3 puntos en la narrativa. Porque no es que en la situación inicial de la narrativa hay una verdad bíblica. No. No es que en el clima tiene que haber una verdad bíblica. No. No es que en la situación final vamos a encontrar una verdad bíblica. No. En toda la historia vamos a encontrar 1, 2, 3 verdades bíblicas para que nos ayuden a pensar y a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces la narrativa merece ser transitada como lo que es, en el inicio, en el desarrollo y en el cierre. Así que esa es un poco la propuesta que hacemos en Langham y que yo he aprendido también a disfrutar mientras predicamos. Vamos a tener ahora una proyección de una predicación que para nada quiere ser normativa, ¿sí? No es que todo el mundo debe predicar así. Así prediqué yo a cierto grupo de personas. ¿Quiénes eran? Un grupo de pastores de Chile que querían saber quién era Langham. Entonces yo tuve que encontrar un texto que hable sobre las características de nuestro ministerio, de preparar predicadores y poder compartir con esas personas, con esos pastores, un texto bíblico que nos enseñe algo respecto de lo que es la predicación como ministerio en la iglesia o la prioridad de la oración y la predicación para algunas personas en la iglesia.
iglesia. Por ejemplo, vamos a ir haciendo algunas observaciones mientras vamos viendo la predicación. Así que voy a pedir tu gentileza, Rodrigo, para que comencemos con la predicación. Lo vamos a hacer en 3 partes. Vamos a Vamos a ver la primera parte, en donde en la predicación aparece el inicio de la narrativa, para que ustedes puedan vincular gráficos que han visto en la narrativa con una predicación. Vamos a ver el inicio de la narrativa, vamos a ver cómo trabajé el inicio de la narrativa, vamos a hacer comentarios luego de ver esta primera parte, vamos a seguir una segunda parte con el desarrollo de la narrativa en esta predicación, vamos a parar, vamos a pausar esa parte y vamos a hacer algunos comentarios. Vamos a hacer la tercera parte, el cierre de la narración. Vamos a hacer unos comentarios, vamos a ver la aplicación final de esta historia, y luego vamos a hacer comentarios finales. Así que este es un poquito el recorrido que les propongo ahora. Perdón por la interrupción, Rodrigo, adelante, hermano. Compartimos este texto, que está en pantalla. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así, nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y el ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeneas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes seguían la fe. No sería desacertado comenzar diciendo que en realidad Hechos de los Apóstoles debiera llamarse Hechos del Espíritu, porque en realidad el gran protagonista de Hechos es el Espíritu Santo, que moviliza, que abre, que llama a la misión, que incorpora a personas al reino, que va creando comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá tenemos un pasaje narrativo que nos presenta una de las cuestiones que los primeros cristianos tuvieron que enfrentar, la temprana iglesia tuvo que enfrentar. Es una iglesia en crecimiento. Si vemos esta pequeña narrativa, les propongo tomar la narrativa como lo que es y ver las partes de la narrativa. En el versículo 1 tenemos como la presentación del escenario de esta narrativa. Se nos dice algo acerca del tiempo y de las circunstancias en que se va a comentar un cierto hecho. Y las circunstancias son que el número de discípulos crecía, que había personas diferentes en la comunidad cristiana, algunos de habla griega y otros de habla aramea, y que las viudas de unos y otros grupos, algunas de esas estaban desatendidas. Así que este es el escenario, estamos en Jerusalén y esta es Muy bien, en esta primera parte de la predicación, ahora vamos a ver una pantalla. En esta primera parte de la predicación, entonces, me dediqué a decir cuál era el contexto, la situación. Del versículo 2 al 6 tenemos lo que va a ser el desarrollo propio de la narrativa. Y en el desarrollo uno tiene que estar atento a los personajes, tiene que estar atento a las acciones de cada personaje, porque siempre en una narrativa hay una disputa, hay algo que se pelea, hay algo que alguien trata de ganar y alguien va a tener que ceder, o no. Pero este es el corazón de la narrativa y estas son las cosas que tenemos que
prestar atención cuando vemos un texto narrativo. Así que empecemos por los personajes. Aquí hay versículo 2, 12, que son los apóstoles. Hay una comunidad de discípulos, apóstoles. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Versículo 4, se fundamenta el porqué de esta propuesta. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Fíjense que acá la disputa, la pelea, tiene que ver con cómo administramos el crecimiento que se está dando en esta iglesia. Esa es la cuestión. O sea, hay gente que está predicando y que está orando. Hay gente que está llegando porque el número de discípulos está creciendo. Hay gente que tiene necesidades. Bueno, ¿cómo administramos el crecimiento? Este es fíjense, un pasaje hermoso en este aspecto porque nos pone frente a una iglesia que crece, frente a una iglesia que tiene problemas, pero tiene problemas de crecimiento. Tiene problemas porque hay cada vez más posibilidades de servir, hay cada vez más posibilidades de que la gente que participa de la comunidad tenga una vida abundante tal como la que prometió Jesús. Versículo 5 dice que esta propuesta, apadrinada por los apóstoles, tuvo una buena recepción en la asamblea de gente y que escogieron a 7 personas llenos del espíritu de sabiduría, buena reputación y responsabilidad, y los apóstoles entonces pudieron seguir haciendo lo que a ellos les parecía un encargo prioritario. Hemos transitado en esta parte de la predicación el desarrollo de la narrativa. Ustedes habrán tomado nota. Se desarrolla desde los versículos 2 al 6 en este pasaje. Vamos a tener ahora una nueva pantalla donde podamos hacer una síntesis de las cosas que se han propuesto en este bloque de la predicación. Allí tienen ustedes resaltado, versículos 2 al 6, desarrollo de la historia. En esta parte está el problema y la resolución del problema, como se ha dicho en la predicación. Los protagonistas que aparecen en este bloque de 2 a 6, judíos de habla griega, judíos de habla aramea, viudas de habla griega, viudas de habla aramea, los 12, que son también nombrados los apóstoles en otra parte del texto, la comunidad de discípulos, que en otra parte del texto es llamada la asamblea, y se menciona particularmente 7 varones: Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. ¿Sí? Estos son los protagonistas, y eso es lo que hay que ver en un desarrollo de la narrativa. ¿Quiénes son los protagonistas? No podemos no particularizar en ellos. Segunda cosa que tenemos que ver en la parte del desarrollo de la narrativa: las acciones que tienen que ver con los verbos, con las peleas, con las disputas, con las acciones que cada uno de los protagonistas van desarrollando. Entonces yo lo que he hecho es consignar ahí el texto y remarcar en amarillo los verbos del texto, los verbos que aparecen, para que ustedes puedan hacer una vinculación entre estos verbos y los protagonistas. Fíjense, los 12 reunieron ¿a quiénes? A la comunidad de discípulos y les dijeron. ¿Se dan cuenta cómo los protagonistas empiezan a jugar? Este hace este hace lo otro, el otro responde, el otro dice, el otro argumenta, el otro... Esto es lo que está pasando en el desarrollo de una narrativa. Bien. Otros verbos destacados: escoger, encargar, dedicarse de lleno a la oración y al ministerio de la palabra, escoger nuevamente, presentar, orar, imponer las manos. ¿Sí? Muy bien. Así que en esta parte de la predicación, referida a un texto narrativo, vimos los protagonistas, las acciones, y al final hay como una síntesis de esas interacciones, de qué fue esto que se produjo. ¿Sí? Bien, una disputa entre facciones. Hubo un llamado de los 12 a resolverlas en comunidad. Hubo una propuesta de los 12. Hubo una aceptación de la asamblea de esa propuesta. Hubo una acción de la asamblea para llevar adelante esa propuesta. Hubo un logro de la asamblea
y un visto bueno y una involucración de los 12 en la resolución de este problema. Básicamente de eso trató la narrativa, a partir de un conflicto para terminar en una resolución del conflicto. Vez tras vez, la narrativa nos va a llevar por este camino. Por lo tanto, como personas no ciegas, sino personas a quienes el Espíritu Santo les ha abierto los ojos para entender el texto bíblico, frente a una narrativa, frente al desarrollo, la parte del desarrollo de una narrativa, atentos, problema, resolución del problema. Protagonistas y acciones que se dan para partir desde el problema para terminar la resolución del problema. Muy bien, avanzamos a la tercera parte de la narrativa, y en este caso la tercera parte de la predicación, que tiene que ver ya con las evaluaciones o los resultados que se plantean al final de la narrativa. Escuchamos. En una narrativa, así como hay un inicio, donde se presenta el escenario de lo que se va a contar, donde después viene un desarrollo, en donde están estas disputas, también hay un cierre, o a veces, la mayoría de las veces, hay un cierre o una evaluación de la historia. En este caso está en el versículo 7. Fíjense lo que dice el versículo 7. Como cierre, como conclusión de esta historia, de esta narración que se nos está contando. Fruto de todo esto, versículo 7, y la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Interesante, una narrativa, un escenario, Jerusalén, la temprana iglesia, una cuestión de crecimiento que necesita allí una resolución, y finalmente un cierre de la historia con crecimiento, difusión de la palabra de Dios en Jerusalén, e incluso una ampliación del grupo de las personas que creen a muchos sacerdotes de la fe judía. Muy bien. Fíjense cómo el versículo 7 en este pasaje nos da el resultado. Nos dice qué pasó después de que hubo este problema, se resolvió de esta manera y dónde llegó lo que se había planteado. Allí tenemos en esta placa, ¿sí?, el resultado. Y la palabra de Dios se difundía, el nombre de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Escenario, desarrollo, resultado. Inicio, desarrollo, cierre. Este es el tránsito de la narrativa. Esta es la propuesta de la secuencia narrativa. Muy bien. ¿Qué le falta a esta predicación? Perfecto. Se ha explicado el texto, pero el texto allá en el cielo y explicado y puesto en contexto, ¿qué nos dice a nuestra vida? Entonces, a esta predicación le falta ahora una manera de aterrizar estos conceptos, estas ideas, este aprendizaje que plantea esta narrativa, aterrizarlos en nuestra vida. Así que lo que vamos a escuchar ahora es justamente esta parte de la aplicación de los principios de esta historia, la enseñanza de esta historia, a nuestra vida. En este caso será un... Adelante, adelante. Algo interesante, que es un dato propio de la parte de exégesis, pero que me parece interesante. Fíjense cómo empieza y cómo termina esta narrativa. En una narrativa siempre hay que estar muy atentos a cómo empiezan las cosas y cómo terminan. En este caso, se empieza en el versículo 1 con un aumento de los creyentes. Se termina en el versículo 7 con un aumento de los creyentes. Se comienza en el versículo 2 con un problema de crecimiento, en donde hace falta, y los apóstoles proponen una respuesta a esta cuestión, y fíjense que en el versículo anterior a que termine,
el versículo 2 juega con el versículo 6, en donde los apóstoles mismos, que son quienes presentan las propuestas, son los que oran e imponen las manos a estas personas. En el versículo 3, lo que los apóstoles presentan y proponen es, hermanos, escojan hermanos. Fíjense en el versículo 5, están los nombres de los hermanos escogidos. Así que 1 juega con 7, 2 juega con 6, 3 juega con 5, y queda ahí el 4 como ¿qué? Bueno, como el centro del sándwich. Como la parte de la historia en donde tenemos que hacer como un foco. Fíjense, versículo 4. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y el ministerio de la palabra. Esta estructura, esta arquitectura de un texto se llama quiasmo y tiene mucho que ver con la forma hebrea de escribir no solo poesía, sino también de contar historias. Así que en este texto está contado con esta arquitectura quiásmica, ¿sí? Y justamente se destaca en este quiasmo el versículo 4 por quedar como solo en el medio del sándwich, como ser el fiambre del sándwich, como ser la parte más contundente del sándwich. Y esto nos lleva a pensar en esta dedicación de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Bueno, yo quiero decirles que Langham... Muy bien, vamos a ver ahora otra pantalla que nos va a poner en contacto con las ideas síntesis de este texto. ¿Qué enseña este texto? ¿Qué puede mostrar este texto a un creyente o a una iglesia en nuestro siglo actual? Bueno, habría varias cosas que uno podría predicar a partir de este relato. Por ejemplo, en este texto se ve como que hay una linda idea de que los ministerios deben dialogar, que no hay un ministerio más importante que otro. O sea, no es que los apóstoles dicen, no, miren, si las viudas están desatendidas, eso no es problema nuestro. Nosotros tenemos que predicar y orar, y los que tienen hambre y los que le pasan mal, no tiene que ver con la iglesia. No. Sí, los apóstoles dicen, no hay que dejar de predicar y orar, y tampoco hay que dejar de desatender estas situaciones de necesidad que hay en nuestra comunidad. Entonces uno podría predicar este pasaje a un grupo de personas que estén interesados en ver cómo, en este ejemplo, en esta historia, hay una enseñanza sobre el trabajar en equipo desde los dones que Dios otorga a su iglesia. Otra manera también de aprender de esta historia es, bueno, hay un ministerio que debe cuidarse y tiene que ver con el orar y predicar. Y hay otros ministerios que también tienen que cuidarse y para los cuales tiene que haber gente también que tienen que ver con cuidar a las personas en necesidad. Sobre todo viudas, que son el arquetipo en toda la Biblia de los seres más postergados y marginalizados, ¿no? Pero volvamos un poquito a la estructura del relato, lo que yo les decía, lo que yo comentaba en la predicación, ¿sí? Fíjense, versículo 1 comienza con aumento del número de discípulos y con queja entre facciones internas. Fíjense el versículo 7, también termina con aumento del número de discípulos y con suma de facciones externas, Porque si bien el texto comienza con que las viudas de la iglesia de una y otra raigambre cultural, aramea y griega, tenían cierta disputa, fíjense que el versículo 7 termina sumando a líderes de la religiosidad judía. Hay gente que se suma externamente, mientras que el texto comienza con una queja entre facciones internas de la iglesia. O sea que allí hay vínculo por un lado, pero hay contraste también, ¿sí? Entre el versículo 1 y el 7. Fíjense el versículo 2 y el versículo 6, cómo juegan, cómo dialogan. ¿Cuál es el problema? Faltan servidores para atender las necesidades. Frente a esa situación, los apóstoles accionan. ¿Qué es lo que presenta el versículo 6? En vez del problema, la respuesta. Hay servidores para atender las necesidades. Ahí está mal escrito. Para atender las necesidades, ¿sí? El problema de que faltaban servidores, en el versículo 6 aparece resuelto
como la respuesta que ya hay servidores, ¿sí? Que se llaman, etcétera, 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 como decía el texto, y que ante quienes los apóstoles tienen un gesto de reconocimiento imponiéndole las manos, ¿no es cierto? El versículo 3 y el 5 juegan también. ¿Por qué? Porque hay una invitación de los apóstoles a que la asamblea se haga cargo del problema y accione. El versículo 5 lo que se ve es que la comunidad, la asamblea, acciona, ¿sí? Entonces esos versículos también juegan juntos. Y queda allí, al medio del sándwich, el contenido central. Esta estructura que destaca el contenido central. ¿Qué es? Para los apóstoles, para ellos, no para toda la comunidad, pero para ellos, era importante mantener la prioridad, su prioridad de servicio, de ministerio, en el ejercicio de los dones a través del orar y predicar. Así que esto es un poco una estructura para que ustedes vean cómo a veces la narrativa puede jugar con estas cosas y enseñarnos como muy rápida y sencillamente estas cosas. Porque todas estas cosas que yo presento acá están en el texto, ¿eh? No es que es una cosa tirada de los pelos. A ver, hay que leer con ganas el texto, nada más. Hay que tener observación, hay que pelear, hay que transpirar el texto. Pero estas cosas están en el texto. Yo no estoy metiendo teología metodista acá. Yo no estoy metiendo acá principios de Wesley, para nada. Y lo digo esto porque soy metodista, ¿sí? Entonces, para hablar mal de alguien, hablemos de los nuestros, no de usted, ¿está? Entonces, pero no estoy metiendo eso, me estoy atando al texto, a lo que el texto dice, y estoy tratando de recoger la mayor cantidad de datos que el texto me presenta para ver cómo están jugando, qué me están enseñando. Entonces, bueno, decimos en teología que a esta idea principal o central que tiene un texto se la llama idea exegética. Es lo mismo decirle principal o central. Entonces, si yo tendría que sintetizar la enseñanza de este pasaje, diría lo siguiente. Es el párrafo que está ahí abajo. En medio de una disputa entre facciones internas de la iglesia, los apóstoles percibieron la necesidad urgente de servir a las viudas necesitadas sin descuidar su prioridad en el orar y predicar. Esto hizo crecer a la iglesia como comunidad de fe y como cuerpo en misión. Por lo tanto, si ustedes toman este texto y quieren predicar de la santidad, van a ir en contra de lo que el Espíritu Santo quiso indicar con este texto. Y ojo, porque los evangélicos somos campeones del texto bíblico, ¿no? Y somos campeones del Espíritu Santo, ¿no? Y Dios me dijo y el Espíritu Santo me dijo, pero esto tiene un trabajo por detrás. O sea, no es tan gratuito ni tan fácil decir esto. Si yo quiero predicar acá sobre el perdón, no, busco otro texto. Porque este texto va a otro lado. Si yo quiero hablar de el proceso de la regeneración en el nuevo convertido, busco otro texto. Este texto va para este lado y en una predicación expositiva, el texto es el que manda, no mi teología particular. No lo que yo quiero comunicar a un auditorio que tiene mucha necesidad de ser contenido emocionalmente, pero tendré que buscar otro texto, y este no servirá para eso. Porque el Espíritu Santo quiso primero generar en el que escribió este texto esta verdad que hemos trabajado, o más o menos hemos trabajado. Yo tampoco me creo dueño de la verdad, a ver, que nadie puede sumar una palabrita, necesitar una palabrita a la que yo digo, pero digo, de acá a hacerle decir barbaridades a este texto bíblico hay un buen trecho. Entonces, cuando predicamos expositivamente tenemos que ser muy conscientes que lo que tenemos que decir es lo que el Espíritu Santo que inspiró al que escribió esto nos permite decir. Cuando predicamos expositivamente tenemos que decir lo que el Espíritu Santo nos permite decir. Y ese Espíritu Santo le dijo eso al que escribió esto. Por eso vos y yo, como predicadores y predicadores, tenemos que tener muy en claro cuál fue esta idea principal y central del texto y trabajar sobre ella. Bien, pasamos a la última parte de la predicación.
Gracias, Rodrigo, por tu excelente pantallazo de estas cosas. Quiero decirles que Langham ha optado por servir a este grupo de personas que se dedican de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. No que predican sin orar, no que oran y no predican, no que esperan la intervención milagrosa de Dios en una predicación porque no prepararon nada antes. No, gente que es capaz de integrar la dimensión de la oración personal con la dimensión de la predicación colectiva. Y este pasaje lo suelo comentar, como estamos haciendo esta noche, cada vez que me toca presentar un grupo, porque con esto un poco que estamos definiendo para qué lado va Langham y qué pensamos en Langham acerca de la predicación. Primero, que tiene un correlato con la vida del que predica, porque esa vida del que predica es una vida de oración ligada al Señor de la palabra. En segundo lugar, Langham es un ministerio que se dedica a aquellos que se dedican al ministerio de la palabra y de la oración. No porque sean más importantes que otros, no. No es que los apóstoles dijeron en este problema de crecimiento que tuvieron, no nos dediquemos a estas cosas, porque que las viudas estén bien atendidas no es parte de la fe, no es parte de una comunidad cristiana. No, para nada. Los apóstoles dijeron, sí, eso es necesario. Es necesario hacer eso y es necesario tener gente responsable para esto y es necesario que sea gente inspirada por el Espíritu Santo, que tenga buena conducta, que sean ejemplo. Es necesario eso. Pero también los discípulos y los apóstoles tuvieron que pensar, es imprescindible que quienes se dedican a la predicación, ligada a la oración, no dejen de hacer lo que están haciendo. Porque la iglesia también crece cuando hay voz de Dios para ella. Cuando hay palabra de Dios que tiene que ver con la necesidad de aquellos que escuchan. Y esta es otra de las características de Langham. Creemos que para que una iglesia crezca realmente, hace falta que Dios hable. Como yo soy metodista, lo voy a decir desde mi lado, no hace tanta falta teología metodista para la iglesia metodista. Hace falta que Dios hable, que es otra cosa, y que puede ser una cosa muy diferente a predicar sobre un libro del excelente Juan Wesley, por más de todo. Es importante que el texto bíblico hable, es importante que el Espíritu guíe el texto bíblico, y en esto estamos convencidos de que la palabra de Dios es lo que hace que nuestras iglesias puedan crecer en profundidad de la fe y puedan crecer en extensión de la fe también, estas dos dimensiones. Así que quería un poco, a partir de este texto, definir cómo Langham se alinea con esta idea que tienen los apóstoles del primer siglo, allí en la temprana iglesia, y cómo dialogamos con esta idea de que hace falta que ciertas personas se dediquen a la predicación y la oración, hace falta que estas personas tengan una vida de oración profunda vinculada a la predicación, y hace falta que estas personas también tengan espíritu de servicio comunitario, de tal modo de ver la multiforme gracia de Dios en toda la iglesia, con todos los dones, sepan trabajar en equipo con ellas, con todos los otros dones que la iglesia tiene y que el Señor ha dado para capacitación y crecimiento de la iglesia y de su reino, y puedan hacerlo en un espíritu de armonía. Así que, bueno, esta era un poco la reflexión que quería compartirles y desde ella presentar un poco también de cuáles son algunos parámetros que en Langham tenemos respecto de la predicación y el ministerio de la oración. Muy bien, muchas gracias. Excelente coordinación, Rodrigo. Te felicito. La verdad que has hecho un trabajo excelente para que podamos entender y hacer este ejercicio entre todos, ¿no?
Bueno, básicamente hemos visto cómo se puede predicar un texto narrativo, atendiendo a el momento del inicio de la narrativa, el desarrollo de la narrativa, el cierre de la narrativa, y luego de presentar lo que el texto bíblico nos ha presentado como historia, tener una enseñanza, una idea central, extraer una idea central de ese texto bíblico para ser aplicada a nuestras vidas. Y al auditorio que tengamos enfrente. Si yo hubiera tenido que predicar este mismo pasaje a una iglesia, la parte de la aplicación sería totalmente diferente, porque me centraría en la iglesia que me está escuchando. Acá tenía un grupo de predicadores, de pastores frente a mí, por lo tanto la aplicación de esta historia tenía que ver con ese auditorio, ¿sí? Y yo tendría que predicar este texto a un grupo de jóvenes. La última parte, la aplicación, sería diferente a la que hice aquí, diferente a la que haría si tendría que predicar para toda la iglesia, porque el grupo de jóvenes merecería que yo piense cómo este texto aterriza en sus vidas, ¿sí? Así que, bueno, este ha sido un poquito el tránsito. Tenemos ahora un tiempo coordinado por Rodrigo, con preguntas que ustedes puedan tener o sugerencias. Él va a llevar adelante este tiempo. Gracias otra vez, Rodrigo. Excelente trabajo. No, muchas gracias a vos, Wilfredo. Qué excelente como siempre. Para los que no lo tuvieron como maestro, como profesor en alguno de los talleres que hemos realizado en Sociedad Bíblica, les digo, se lo han perdido porque son excelentes, excelentes. Ya estamos recibiendo las primeras preguntas, Wilfredo, así que vamos a empezar rapidito para que no se nos vaya el tiempo. Nicolás Pistarino pregunta, les recuerdo, todas las preguntas las hacemos a través del chat para hacerlo más rapidito, ¿sí? Nicolás Pistarino pregunta, ¿un texto narrativo puede tener varias o diferentes interpretaciones correctas? O sea, en su ejemplo, ¿se podría usar para hablar sobre los requisitos de quienes sirven, por ejemplo? Gracias. Excelente, claro que sí, porque eso está en el texto, ¿eh? Eso que dice este participante de la reunión está en el texto. Obviamente se decían expresamente los requisitos de estos servidores para tareas que tenían que ver con asistir a estas viudas. Así que sí, otro de los temas que este texto daría para predicar sería como, bueno, supongamos que estemos frente a los que administran un comedor para niños los sábados al mediodía. Perfecto. Entonces ahí yo tomaría este pasaje y diría, miren, esto es lo que le hacía falta a la gente en el primer siglo, a nuestras hermanas y hermanos, para poder servir a otros atendiendo necesidades, ¿sí? Y haría el puente. Esto también es lo que necesitamos nosotros como trabajadores de este comedor que atiende a chicos los sábados al mediodía. Está perfecto. Obviamente que esto que estamos diciendo está en el texto. Yo he sido un poco provocador diciendo la santidad. Bueno, el tema de la santidad no está acá, pero el tema de los requisitos para una tarea vinculada al ejercicio del don frente a las necesidades materiales de gente de la hermandad, está perfecto. Adelante, claro que sí, eso está en el texto. Excelente, excelente. A ver, acá ya hay varios comentarios, entonces ya medio que me estoy perdiendo. Sofía Pasquet dice, excelente exposición y muy práctico, muy bueno, agradeciendo muchos comentarios de agradecimiento. Wilfredo Mirta Sosa, también diciendo claro y eficaz, muchas gracias. Juan Mionís, también muy buena y práctica exposición. Eso es lo importante acerca de la predicación expositiva, que nos enseñen a hacer la predicación expositiva, porque si no la teoría se queda ahí nomás. Omar Delgado te pregunta, y varios otros estaban preguntando también, Esperanza Pérez, perdón, no, a ver, ¿quién más estaba preguntando? Bueno, habían varias preguntas que te consultaban, Wilfredo. Si podés recomendar bibliografía sobre cómo identificar la predicación en los diferentes géneros, o también para profundizar en predicación expositiva. Sí, miren, hay un portal que se llama Bible Project, en inglés, ¿sí? Es un portal que yo recomiendo porque esto lo ha hecho un teólogo y un diseñador gráfico. Y este Bible Project, lo que se dedican es a
graficar en una pantalla así de grande como la que tenemos acá, todo un libro de la Biblia. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que predicar un texto de Ruth, todo lo que es el background, el trasfondo de todo el libro, esta gente lo hace gráficamente y lo va dibujando, son fantásticos. Una de las cosas, uno de los recursos que tiene Bible Project tiene los diferentes géneros bíblicos de la Biblia y los explica y habla de cuáles son las características principales de cada uno. Así que Bible Project, ¿sí? Eso para buscar en internet, y les puedo asegurar que ahí hay muy buen material, está en castellano, muy buen material para ver visiones panorámicas del libro, visión panorámica de la Biblia también, y géneros bíblicos. Esa sería una recomendación que tendría. Sobre predicaciones positivas, bueno, Lanham tiene su página en Argentina, su página de Facebook, Lanham Predicación Argentina, en donde hay bosquejos de predicaciones, en donde hay predicaciones, audios de predicaciones, videos de predicaciones subidas, que sería un buen recurso. Lanham Latinoamérica también tiene una página web en donde podrían bucear material sobre predicaciones positivas, y particularmente yo tengo un sitio que se llama El Arte de la Vida, en donde tengo más de 600 predicaciones, bosquejos de predicaciones como el que ustedes vieron aquí, hay predicaciones narrativas, hay audios de predicaciones, escritos teológicos. Bueno, me gusta también, como soy arquitecto, me gusta la arquitectura, el arte, hay fotos, hay pinturas, cosas que me interesan, hay poemas también, pero allí hay un gran volumen de predicaciones que yo tengo, con fotos, con imágenes, así como lo he hecho hoy, donde pueden ver concretamente predicaciones expositivas en un bosquejo o en un video. Les recomiendo totalmente el blog de Wilfredo. Me gustó muchísimo, Wilfredo. El Arte de la Vida es excelente, excelente recurso. Tenemos otras preguntas. Por ejemplo, Pablo Pérez te pregunta, ¿cómo podemos diferenciar entre textos narrativos, quiasmos, parábolas, discursos, etcétera? Bien. La narrativa contiene la parábola. La parábola es una especie de narrativa, un género específico dentro de lo narrativo, ¿sí? Básicamente yo les diría la diferencia entre la parábola y la narrativa da para un estudio muy particularizado, ¿sí? Muy particularizado, sobre todo porque también la parábola es un género muy maltratado, para usar el término que usé antes también. Merecería la verdad que una explicación. Los discursos, hay muchos discursos en los evangelios, por ejemplo, un discurso es una enseñanza. Entonces, una manera sencilla que yo recomiendo para entender dónde hay una narrativa y dónde hay un discurso es usar y comprar en Sociedades Bíblicas. Mirá lo que estoy haciendo, Rodrigo, en Sociedades Bíblicas, cómprense esa Biblia donde vienen las palabras de Jesús en rojo y se van a dar cuenta. Si ustedes tienen un pasaje de 10 versículos y 9 están pintados en rojo, es una enseñanza, no es una historia, porque no hubo una interacción entre personajes. Jesús habló. Entonces, si ustedes van a Mateo 5, se van a dar cuenta que está todo pintado en rojo el texto. ¿Por qué? Porque son enseñanzas de Jesús. ¿Sí? Entonces, esa es una manera fácil de ver. Si ven un texto en donde Jesús tiene una palabra al principio, otra al medio del texto y otra al final, y entre medio opinan los fariseos, opinan los discípulos de Jesús, opina Pilato, opina la mujer siriofenicia, etcétera, etcétera, se van a dar cuenta que eso es una narrativa porque hay una interacción entre personajes, ¿sí? Esa sería una manera simple de ver en los evangelios cuáles son los pasajes narrativos y cuáles son los pasajes discursivos. Básicamente Marcos tiene más narraciones que discursos, casi todos tienen más narraciones que discursos, pero Juan es un libro, un evangelio con muchísimas enseñanzas de Jesús. De hecho, el bloque del capítulo 13 hasta el 18 son todas las enseñanzas de Jesús de su último tiempo, ¿no? Así que ahí hay mucho discurso. Genial, genial.
Vamos a ir un poquito más rápido para aprovechar el tiempo. Cristian Pasquet, perdón, antes, tenía otra pregunta, la de Cristian también está muy buena, pero la de Miguel Ahumada pregunta, en una predicación expositiva, ¿conviene usar ejemplos actuales para enfatizar? Sí, sí, los ejemplos actuales tienen que estar sí o sí en la parte de actualización, ¿sí? En la parte final de aplicación. Por ahí uno puede presentarse y en alguna parte de la explicación del texto bíblico también poner una referencia actual. Por ejemplo, yo siempre, si uno tiene que predicar sobre algo que Jesús hizo en Capernaum, ustedes saben, porque el texto bíblico dice, entonces se acercaron a la ciudad de Capernaum, o en una parte, Marcos 1:20 y pico, dice, y toda la ciudad se agolpó en la casa de Pedro, ¿sí? Bien, entonces cuando uno piensa desde el siglo XX y toda la ciudad, uno piensa, el que es porteño piensa en Buenos Aires y dice, wow, qué lío tiene que haber sido eso. El que de Paraná también, porque sigue siendo un lío, aunque la ciudad sea más chica. Y el que vive en Chañar Ladeado, también dice, oh, toda la ciudad. ¿Sí? Resulta que Capernaum tenía 6 manzanas. 6, mire, se lo hago con los dedos. 6 manzanas tenía Capernaum. 6. Entonces cuando el texto dice, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, 6 manzanas. ¿Cuánto podrán haber estado? 6 manzanas. Ponele, 100 personas. Bueno, en la General Paz, en la 9 de julio, no es nadie 100 personas. En la plaza más grande de Paraná tampoco es nadie 100 personas. ¿Sí? Entonces, uno tendría que poder decir, a ver, cuando este texto bíblico está diciendo toda la ciudad se agolpó, pensemos en una ciudad chica como, y ahí puede hacer un puente con algo actual para que a quien le estamos explicando el texto entienda de qué se trata. Entonces, hay lugares en donde uno puede, en la explicación del texto, para hacerlo más claro y entendible para el que lo está oyendo, puede quitarle la venda de los ojos del siglo XX, mostrárselo en el siglo I y después hacer un puente al siglo XX. Decimos, esto sería una pequeñísima aldea nuestra, pero pequeñísima aldea nuestra, de estas que han quedado como abandonadas por donde pasaba el tren, y ya ni pasa el tren, entonces quedan 6 manzanitas. Entonces de esa manera uno puede hacer un puente. En la parte de explicación del texto bíblico lo puede hacer con cuidado, y sí o sí tiene que estar en la parte de aplicación del texto bíblico, ¿sí? Genial. Cristian Pasquet te pregunta, y hay otras preguntas muy parecidas, por ejemplo, Esperanza Pérez también pregunta lo mismo, dicen ellos, entiendo que la